Guía de desarrollo, actividad número 5. Temáticas revisadas. Primera, medidas de tendencia central. Segunda, medidas de posición. Desarrollo de la actividad. Con un grupo de personas de la empresa SA se buscó encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables. Los resultados fueron los siguientes, presentados en el siguiente cuadro: tipo de formato y número de errores. ¿Cuál es la población muestra y variable? ¿Qué tipo de variable se estudia? El tipo de variable es cuantitativo, pues nos presenta en el cuadro datos numéricos. Población de estudio es el grupo de personas de la empresa SA. La muestra son 6 dependencias, como nos muestra el tipo de formato. La variable es la cantidad de errores al diligenciar formatos contables. B. ¿Qué medidas de tendencia central tienen sentido calcular en este caso? Justifique. Se pueden calcular las 3 medidas de tendencia central: media, moda y mediana. C. Calcule e interprete las medidas de tendencia central que tengan sentido. La mediana. La mediana, para calcular la mediana, ordenamos los datos de menor a mayor y escogemos el del medio. Como tenemos dos datos en la parte central, los sumamos y los dividimos entre 2, dándonos un total de 6,5. La media. Para calcular la media, hacemos la sumatoria de todos los datos y los dividimos entre los datos que nos da el tipo de formato, que es 6, para un total de 7,16. La moda sería el número de datos que más se repite. En este caso sería el libro contable, pues tiene 14 números de errores. D. ¿Se puede calcular alguna medida de posición? ¿Por qué? Si su respuesta es afirmativa, encuentre mínimo 2. No, porque el número de datos, en este caso los errores en formatos contables, ya se encuentran agrupados en una tabla de frecuencia, lo cual impide conocer valores de cuartil, decil y percentil. Segundo punto. Los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados son. Sin agrupar los datos, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Calcúlelas. Para calcular la media debemos tener en cuenta la fórmula, que es el total de suma de datos, es la suma de datos dividido entre el total y la suma de datos. La media: 2 más 2,5 más 3 más 3 más 3,25 más 4 más 5 más 6,5 más 7,5 más 50, dividido entre 10, que son los datos, para un total de 8,67. Tenemos que tener en cuenta que la moda es el dato que más se repite. En este caso el 3 se repite 2 veces. Mediana. La mediana se la puede sacar de 2 formas. Si son datos impares, es el valor central. Si son datos pares, como en este caso, es la sumatoria de los valores centrales, que en este caso sería 3,25 más 4 dividido entre 2, para un total de 3,62. B. ¿Cuál medida de tendencia central es la más apropiada para representar los ingresos anuales? ¿Por qué? Sería la mediana, ya que en datos tan heterogéneos podemos tomar una referencia o los valores del medio, sabiendo que hay gente que gana más dinero y también menos dinero. B. El 75% de la población está por debajo de qué ingreso. Para solucionar esta pregunta tenemos que tener en cuenta la fórmula para hallar porcentajes, que es el número de porcentiles representado por A, el número de datos representado por N, dividido entre 100, que es el valor total de los porcentajes. En este caso 75 sería el número de percentil, 10 sería el número de datos dividido entre 100, para un total de 7,5. El 75% de la población está por debajo de los 7,5 millones de pesos. B. El 30% de la población está por debajo de qué ingreso. Tenemos que aplicar la misma fórmula anterior, teniendo en cuenta que el número porcentil en este caso es 30,
por el número de datos 10 dividido entre 100 para un total de 3. El 30% de la población está por debajo de los 3 millones de pesos. Segundo, tercero, se toma una muestra de pacientes que asisten a terapia psicológica y se les mide su talla en centímetros para determinar si el uso de tratamiento ha repercutido con su medida, obteniéndose lo siguiente. En la siguiente tabla nos presenta la talla dada en centímetros, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada y la multiplicación de frecuencia absoluta y marca de clase. A. ¿Cuál es la población, muestra y variable? ¿Qué tipo de variable se estudia? El tipo de variable es cuantitativa, pues en la tabla nos presentan datos numéricos. La población de estudio son los pacientes que asisten a terapia psicológica. La muestra total son 69 pacientes que la encontramos al finalizar la frecuencia acumulada. La variable es la medida de talla que está dada en centímetros. Encuentre las medidas de tendencia central e interprételas. Para encontrar esta respuesta tenemos que tener en cuenta en aplicar la siguiente la siguiente fórmula. Para encontrar la media debemos dividir 1 entre el número total de frecuencia, que en este caso sería 69, por la sumatoria de los intervalos, del último intervalo y del primer intervalo, multiplicada por marca de clase por frecuencia acumulada, para un total de 161,55. La moda. También tenemos que tener en cuenta la fórmula. En este caso, el primer dato está el límite inferior más la amplitud más la frecuencia absoluta más la frecuencia anterior a la mediana dividido entre frecuencia anterior a la mediana más frecuencia posterior a la mediana. Realizando las multiplicaciones tenemos 160 más 10 por 4 sobre 21 para un total de moda de 161,90. Mediana. La mediana también lleva su fórmula. Vamos reemplazando los valores. Para calcular la mediana, primero debemos ubicar el límite inferior, que en este caso son 160, más la amplitud por la suma de frecuencias menos frecuencia anterior a la mediana sobre frecuencia acumulada. Entonces tendríamos 160 más 10 por 69 dividido entre 2 menos 34 sobre 25. Solucionando tenemos 160 más 0,2 para un total de mediana de 160,2. C. Encuentre 3 medidas de posición. Cuartiles. La fórmula para hallar cuartiles la tenemos presente, pero tenemos que tener en cuenta que para poder solucionarla debemos hallar los valores del límite inferior y JN que salen de hallar el cuartil número 1. Para hallar el cuartil número 1 también debemos aplicar una fórmula. En este caso sería 1, porque es el cuartil número 1, por el total de frecuencia acumulado, que en este caso es 69, dividido entre 4, para un total de 17,25. El 17,25 del cuartil 1 se encuentra en el rango de 155 y 160, que se encuentra en la frecuencia acumulada de 34. Ya teniendo este dato podemos aplicar la fórmula de cuartiles. Entonces reemplazamos. El límite inferior serían 155, que es el rango menor de 155 y 160, más 5, que es la diferencia entre los rangos,
que sale de 160 menos 155, por el total de frecuencia acumulada, que ya lo encontramos anteriormente, 17,25, menos 13, que es la frecuencia anterior a la media. Como recordamos, se ubicaba el cuartiluno en 34 y la anterior frecuencia es 13, dividido entre la frecuencia absoluta, que está dada en el cuadro, que es 21. Para un total de 155 más 1,01, dándonos 156,01. En deciles. Bueno, para hallar el valor del decil de la fórmula, primero debemos encontrar el valor del decil, en este caso el valor del decil número 2. Para hallarlo debemos multiplicar 2 por el total de frecuencia acumulada sobre 10. Entonces reemplazamos 2 por 69, que está al finalizar de la frecuencia acumulada, sobre 10, que nos da un total de 13,8. Y como ya tenemos los valores, observamos que 13,8 se encuentra en el rango de 155 a 160. Ya podemos reemplazar los valores para hallar el valor del decil. Entonces encontramos el límite inferior, que son 155, menos la diferencia de rango que da de 160 menos 155, por el resultado que nos dio del decil número 2, 13,8, menos la frecuencia anterior, como dijimos está ubicada en el rango de 155 a 160 en 34, entonces el anterior es 13, sobre la frecuencia absoluta, que es 21. Vamos a realizar primero los paréntesis. 155 más 0,19 para un total de 155,19. Para encontrar los percentiles debemos tener en cuenta que antes de aplicar la fórmula vamos a encontrar el valor del percentil 80. Entonces debemos aplicar 80 por la frecuencia acumulada sobre 100. En este caso, para reemplazar, sería 80 por 69, que está al finalizar de la frecuencia, dividido entre 100 para un total de 55,2. Ya teniendo este valor, lo podemos aplicar en la fórmula. Percentil de 80 es igual al límite inferior, que en este caso ya no es 155, sino 160, porque está ubicado en este rango, más 10, que es la diferencia de los rangos, que está entre 160 y 170, por la frecuencia acumulada, que ya la calculamos anteriormente, 55,2, menos la frecuencia anterior, que como dijimos está ubicado en 59, entonces la anterior es 34 dividido entre 3. Solucionamos primero los paréntesis, 160 más 16,30, para un total de 176,30. Y así finalizamos la solución de la actividad número 5.